que cuántas veces nos ha tocado a nosotros ver algo destruido o que alguien esté destruyendo algo. No sé si a alguno le haya tocado. De pronto los padres les toca ver más esto con los niños, ¿cierto? Cuando les compran un juguete o algo y hay veces que el niño lo destruye y les toca ver cómo algo que costó lo están destruyendo. Nosotros vemos en la Biblia al profeta Elías. Yo me imagino, hermanos, que él cuando estaba viendo cómo estos profetas de Baal destruían el altar, yo no sé si en algún momento pensaría todo lo que me va a tocar arreglar, no sé, pero sí creo que pasó por su mente en algún momento, en la forma en que ellos estaban destruyendo el altar. Algo que hay que arreglar es porque está descompuesto, ¿verdad? Usted no va a arreglar algo que está bueno. Y cuando el profeta dice que cuando ellos terminaron, él comenzó a arreglar el altar. Yo quiero, hermanos, que en estos minutos que nos quedan de este precioso culto, que nosotros, qué rico que empezáramos a analizar qué tenemos que arreglar, qué hay destruido. En este caso, pues, nosotros como en el culto de Dorcas, gracias a Dios por este precioso culto, siempre se ha invitado a los varones, a los jóvenes, a los niños, porque cuando Dios habla, nos habla a todos. Y yo quisiera que en esta noche nosotros analizáramos lo que es la bendición sobre el altar familiar. Y que cada uno nos vamos ubicando, vamos pensando, a medida que el Señor va hablando y va tratando con nosotros, cómo está nuestro altar familiar. Yo creo que primero que todo debemos pensar un momentico en nosotros, ¿verdad? ¿Cómo está nuestro altar? Entendemos por altar en los tiempos antiguos, todos los personajes bíblicos, hermanos, yo estaba leyendo y ellos giraban casi siempre alrededor de los altares. Siempre edificaban altar cada que o les pasaba algo o tenían en mente algo, ellos siempre edificaban altar a Jehová y allí presentaban esa petición. Cuando Noé salió del arca, dice que lo primero que él hizo fue edificar un altar, pero ese altar era ¿para qué? Para dar gracias, para dar gracias. O sea, en cualquier momento nosotros podemos edificar un altar y depende de la necesidad que usted tiene, usted puede llevar esa ofrenda a ese altar. Ya no, afortunadamente, digo afortunadamente, nosotros somos muy afortunados de que ya no tenemos que ir a buscar cómo hacer un altar físico, ¿verdad? Ya no tenemos que ir a buscar piedras o ladrillos o de pronto en este tiempo algo más sofisticado para poder presentarnos ante el Señor. Gracias a Dios, hermanos, que nosotros ya hoy podemos acercarnos a Dios confiadamente y en cualquier lugar. De pronto también tenemos en mente, siempre es como la iglesia, ¿cierto? Como venir a adorar al Señor. Qué rico ir hoy al culto, qué rico. En el caso, hermano, mire, cuando tenga la oportunidad, cuando tengamos la oportunidad de asistir a la iglesia, hermano, no la desaprovechemos. Hace mucho tiempo yo escuché una hermana, una anciana en esta iglesia, que ella estaba hablando y ella decía que ella le daba gracias a Dios por todo el tiempo que le había permitido venir a la iglesia, porque entró en un momento, en una situación en la familia en la que ella ya no podía asistir. Y en esos días recordaba yo las palabras de esa anciana y decía yo, sí, bendito sea el Señor. Cuando ya uno tiene algunas dificultades, hermanos, sí que se le hace difícil venir a la iglesia. Pero yo en esta noche también quiero invitarles, hermanos, de que el altar no solamente es aquí en la iglesia, sino también en la casa. Ahora, esto no quiere decir que no hay necesidad de congregarnos, ¿no? Porque la palabra de Dios dice que cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿sí? Y tenemos un lugar precioso donde el Señor nos ha regalado para venir y adorar. Pero ya cuando hay una situación extrema de que no podemos asistir, qué tan rico que nosotros aprendamos a levantar ese altar en nuestras casas, que aprendamos a levantar ese altar en el hogar. Mire, hermanos, yo tengo
yo siempre le he dicho al Señor, yo he sido muy privilegiada. A mí algunos hermanos y algunos amigos me decían en estos días que nosotros éramos unos mimados del Señor. Yo pienso que todos los hijos de Dios somos muy mimados, ¿verdad? Y yo tuve el privilegio de conocer al Señor desde muy joven. Cuando mi madre conoció el Evangelio fue a través de la enfermedad de un hermano mío, y nosotros, ella nos comenzó a llevarnos a la escuela dominical. Soy fruto de escuela dominical, gloria a Dios, y fue algo maravilloso. De verdad les digo que fue algo maravilloso, y le doy gracias a Dios porque hasta aquí el Señor me ha guardado. No porque es que la hermana Elda es muy fuerte, o porque es que no, ella tuvo mucho quien le ayudara, no, es por la gracia de Dios que hoy en día estoy aquí de pie, porque las dificultades son muchas, claro, los problemas, pero gloria al Señor que hoy me encuentro en este lugar victoriosa en el nombre del Señor Jesús. Y hermano, no sé si alguna vez de pronto les conté esta anécdota. Nosotros cuando comenzamos a ir a la iglesia, pues muchos de acá se dan cuenta que somos poquitos en la casa, no más 13, y para llevarnos al culto pues era muy difícil que mi mamá llevara a los 13, entonces éramos turnaditos, tal domingo iban tales y tales, y ellos ya sabían que se levantaba. Cuando me tocaba a mí, sabíamos que nos levantamos temprano a organizarnos, y lo hacíamos de verdad que con mucho gusto, porque nos gustó mucho ir a la iglesia cuando éramos pequeños. Y hermano, les cuento para la gloria de Dios que cuando nosotros no podíamos ir al culto, que por lo general era en semana, que quedaba más difícil, nosotros hacíamos el devocional, pero nosotros no teníamos, era pocas las veces que teníamos el acompañamiento de mi madre, porque mi papá pues aún no era creyente, y mi mamá se iba para el culto. Inmediatamente mi mamá salía para el culto, hermano, nosotros organizábamos la iglesia. Nos encerrábamos en una habitación, colocábamos la caneca donde se echaba la ropa, la volteábamos boca abajo, le colocábamos un mantel, o sea, lo que nosotros veíamos hacer en la iglesia, nosotros lo hacíamos. Y volteábamos y colocábamos un mantel, y esa pieza era la iglesia. Hermanos, yo siento gozo, yo me gozo recordar esto, porque no era un juego, hermanos, se los digo de corazón, no era un juego. Vean, en mi casa llegaban primas a amanecer, les gustaba mucho ir allá, gracias a Dios pues por el buen ejemplo que había siempre, pues les gustaba llegar a la casa, y casi siempre la casa se mantenía, aparte de la chinchamenta que había familiares. Y tengo primas que recibieron el Espíritu Santo en uno de esos cultos. Para nosotros eso no era un juego, hermanos. Vea, mis hermanos así pequeñitos, el uno dirigía, el otro predicaba, el otro dirigía los coros. Lo único que no hacíamos era recoger ofrenda, pero de resto, hermano, todos participábamos en ese culto. Y esos cultos que nosotros hacíamos no eran cultos de 10, 15 minutos. Cuando llegaba mi mamá de la iglesia central, que tenía que coger bus, cuando llegaba mi mamá de la iglesia central, mi papá le decía en la sala: vaya a ver qué está pasando allá, que esos muchachos hace rato están allá y no salen de allá, y óigales la algarabía. Vea, hermano, eran unos cultos tan especiales. Nosotros hablábamos en lenguas, orábamos al Señor con tanta devoción. El hermanito mío, que era el que por el intermedio que mi mamá había conocido el Evangelio, que fue de bebé, ya estaba pues grandecito, y él se arrodillaba con una devoción a pedirle al Señor que lo sanara, y le lloraba, y él se levantaba y no se veía sano, y volvía y seguía orando y decía: Señor, sáname, y no se veía sano, y se levantaba y muchas veces decía: el Señor no me quiere sanar. Esas eran las palabras de él, pero al día siguiente ahí estábamos haciendo el culto. Yo recuerdo eso, hermano, de verdad que me da mucho gozo, porque hoy en día nosotros estamos viviendo un tiempo tan complicado, digámoslo así. Estamos viviendo un tiempo muy complicado, hermanos, donde estamos viendo altares arruinados, pero arruinados por completo, donde ya no hay una reunión familiar, donde ya no hay un papá, una mamá que llame a sus hijos.
los reúna, vamos a leer un texto de la Biblia, vamos a orar, sino que hay altares arruinados. Pero Dios es tan grande y tan misericordioso, y usted y yo somos tan mimados, que el Señor vino hoy a decirnos que arreglemos ese altar. Dice, hay algo arruinado, vamos a arreglarlo, vamos a retomarlo, vamos a continuarlo, porque verdad que hay que componer lo que está destruido, lo que está dañado. Hay que restaurar. Restaurar es recuperar, es volver a poner algo en su lugar, ¿sí? Y hoy en día hay muchas ocupaciones, hay mucho que hacer. Ya muchas veces los padres no ven a los hijos, porque cuando llegan o están dormidos o están en la calle, llegan tarde, ¿cierto? Y ya no los ven. Ya no hay como un lugarcito, no hay tiempo, todo el mundo corre, todos estamos afanados. O sea, es un afán por todo lo material que igual lo necesitamos. Y gloria a Dios, porque pues si no, como dice la palabra, que no trabaje, que no coma, hay que trabajar porque hay que comer. Pero hermanos, el Señor en esta noche nos está invitando para que recuperemos, para que restauremos ese altar. No tenemos que ir muy lejos, no tenemos que ir muy lejos. No es algo trabajoso, no es algo lidioso, es algo de verdad que es algo fácil. En este tiempo nosotros, el tiempo que estamos viviendo es el tiempo de la tecnología. Ya lamentablemente hasta salir con los hijos es un problema. Yo no tengo hijos, pero he visto, tengo una familia muy grande y he visto los hogares de mis hermanas. Y hermano, hay veces uno pues le da tristeza ver cómo la tecnología está envolviendo a los jóvenes de tal forma que no hay tiempo para Dios. Y déjeme decirle, no solamente los jóvenes. Hay veces que nosotros expresamos algo y dicen, no, que la tecnología pues no me atropelle, ¿cierto? Y de pronto nos afanamos por aprender a manejar el celular, el computador, por aprender a chatear, porque qué rico. Pero hermano, todo eso nos está robando el tiempo, nos está robando tiempo. No estoy diciendo que es malo, sino que todo en exceso es malo, ¿sí? Y nosotros somos unos hijos, tenemos un Padre maravilloso y somos unos hijos que cuando hablamos de Dios, hablamos con el alma, ¿verdad? Con todo el corazón. Y hay un primer mandamiento hermoso que dice amar a Dios sobre todas las cosas. Y resulta que estamos viendo que es al contrario, son todas las cosas encima de nosotros y al Señor le estamos dejando el último lugarcito. Por eso el Señor en esta noche, hermanos, viene a darnos esta noticia de que todavía hay tiempo, de que estamos a tiempo de restaurar, de recuperar y de volver a poner las cosas en su lugar. Dios está llamando a cada padre de familia para que tenga el celo del profeta Elías. Mire que cuando él terminó, él arregló, pero él no se preocupó por el tiempo que se iba a tomar arreglando, él arregló el altar. Y yo me imagino que él lo hizo con mucho gusto, porque él tenía un propósito en ese altar. Él tenía un deseo ferviente, yo me lo imagino a él afanado, preocupado, arreglando ese altar. Y bueno, y yo voy a colocar esto acá, y venga, ayúdenme, porque él llamó al pueblo y dijo, ayúdenme a arreglar el altar. Y pongan esto acá, y echen agua aquí, hagan esto. Yo me imagino el afán de él de mostrar la gloria de Dios. Era un afán que él tenía, él se preocupó por arreglar ese altar. ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados en arreglar el altar familiar? ¿Cuántos sentimos dolor saber que nos vamos a la cama y no pudimos tener un ratico de oración todos juntos? Hermano, de pronto hay dificultades, como les digo, por el estudio, por el trabajo. Pero si nosotros queremos ver respuestas de parte de Dios, hermanos, hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Vea, yo me imagino al Señor allá en los cielos pensando, bueno, todo lo que tengo para darle a mis hijos. Pero es que no, ¿a dónde? ¿A dónde lo envío? ¿Dónde se los mando? Porque no tenemos como un lugar especial para Él, para que Él envíe. Las bendiciones de Dios son muchas y cantamos coros maravillosos
y lloramos cantando esos coros, pero hermanos, ¿a dónde? ¿A dónde Dios va a enviar esa bendición? Él está preguntando, ¿dónde la envío? Es que yo la tengo. Y no es poquita, es mucha. Es mucha, hermano. Antes de que usted y yo le pidamos al Señor algo, el Señor ya lo tiene listo para dárnoslo. Antes de que nos arrodillemos a decirle, Señor, ten misericordia y ayúdame en esto, el Señor está diciendo, aquí estaba, es que estaba listo. Yo ya sabía que usted venía por esto y aquí lo tiene. Nosotros vivimos, hermanos, unos meses muy humanamente pues muy horribles. A mí nunca nos había tocado eso, vivirlo con mi madre. Y les doy nuevamente las gracias a todos mis hermanos por las oraciones que tuvieron a bien hacer para con mi mamá. Yo les digo, hermanos, fue algo que yo lo pienso ahora y yo le digo al Señor, a pesar de que fue tan doloroso, fue algo tan duro, hablándolo materialmente. Yo pronto lo he compartido con algunas de mis hermanas, que uno nunca se imagina por lo que los hermanos pasan cuando están en una dificultad de esta. Uno simplemente ora por los hermanos, pero no alcanzamos a imaginar por lo que están pasando nuestros hermanos hasta que no nos toca. Pero hermanos, también yo digo, el propósito de Dios era también tener algo grande con la familia. Yo le doy gracias a Dios porque hasta donde Dios me lo ha permitido, no hemos dejado caer el altar familiar. Nos hemos reunido en las noches siempre a hacer este devocional familiar. Y yo le doy gracias a Dios porque a raíz de lo que pasó con mi madre, fue algo tan lindo con Dios, fue una experiencia tan bonita, como Dios como que fomentó, no sé cómo decirlo, como que afirmó esos lazos en la familia, de fraternidad, de amor, de comprensión, de poder expresar, hermano, cuántas veces inclusive los padres les da dificultad expresarle a los hijos cuánto los ama, ¿verdad? Hay veces se les dificulta, porque son padres que los digamos así, los criaron como así, hagan, vengan, y como mandándolos a toda hora, y de pronto no hubo una palmadita, no hubo un abrazo. Entonces así mismo se levantaron ellos, y de pronto hasta el hacerlo les da pena, ¿sí? Y cómo el Señor a través de esto, hermano, nos ha dado esa libertad de poder yo decirle a una hermana, a un hermano, te extraño, te quiero, y poder expresar lo que hay aquí, porque yo sé que en cada uno de nuestros corazones hay mucho amor, no solamente para Dios, sino para con nuestros hermanos, para nuestra familia. Entonces el Señor quiere en esta noche que nosotros restauremos el altar, porque Él quiere darnos todo esto. Que en ese altar, hermano, usted también pueda fomentar ese vínculo familiar, que crezca ese amor, que crezca esa comprensión, el hecho de compartir, el hecho de usted poder decirle a ese niño, a ese joven, qué petición tienes para Dios, de poderlo escuchar. ¿Cuántas veces lo ha traído a la iglesia? ¿Sí? Pero usted no sabe lo que él está sintiendo ahí sentado, la necesidad que tiene. Pero en ese ratico que usted tiene en su hogar, tiene esa oportunidad de decirle qué quieres pedirle a Dios, y se va a dar cuenta de muchas cosas que de pronto usted no sabía. Entonces, hermanos, Dios quiere que restauremos en esta noche. Yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad tan linda, porque aquí estamos compartiendo esta palabra que Dios nos ha dado. Estamos permitiendo que Dios nos diga lo que Él quiere. En una ocasión decía yo, hablando con una hermana, decía yo me imagino que a veces el Señor hasta soltará lágrimas diciendo, ay, pero es que tengo tanto para darles, pero es que la indiferencia, yo no creo que podamos estar contentos viendo cómo nuestro hogar se destruye, cómo nuestros hijos, nuestros padres, cada uno por su lado. Yo no puedo creer, hermanos, que estemos contentos con esa situación, donde usted llega de su trabajo, su hijo mayor está en el computador, su niño más pequeño está frente al televisor, su otra niña está de pronto chateando con su amiguita. Hermano, yo creo que Dios quiere que en esta noche miremos eso,
Él quiere que restauremos, Él quiere que arreglemos lo que está mal, lo que está dañado. Dios tiene mucho para darnos, hermanos, y como les decía ahora, no es difícil. Los profetas, yo digo que les queda de pronto un poquito más difícil. Ellos tenían que ir a buscar cómo levantar un altar para después ofrecer el sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio que nosotros debemos de ofrecer hoy al Señor? ¿Qué dice en Romanos 12:1? Que presentemos ¿qué? Nuestros cuerpos. ¿Hay un lugar determinado donde tenemos que presentar el cuerpo? ¿Cierto que no? Entonces allá en su cuarto usted puede arrodillarse. Allá en su cuarto usted puede orar por ese hijo, por esa hija, y comenzar a restaurar y comenzar a arreglar ese altar. No tiene que llegar ahora y decir, bueno, todos para la devocional, a ver, cuelgue aquí, apague esto. No. Dice que el profeta se tomó su tiempo para arreglar el altar que estaba destruido. Se tomó su tiempo. Vamos a empezar nosotros, hermanos, en el nombre de Jesús, desde esta noche, a tomarnos el tiempo de componer, de restaurar, de recuperar nuestro altar familiar, porque yo sé que muchos hermanos lo han hecho, de pronto otros no han tenido la oportunidad de hacerlo, pero vamos a comenzar desde esta noche. Vamos a decirle al Señor que nos dé la fuerza y el poder, que yo sé que antes de que yo lo dijera ya el Señor está listo a dárnoslo, para nosotros comenzar a arreglar lo que está dañado. Hermanos, en el nombre de Jesús, no dejemos el altar dañado. Mire, los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles, pero hermanos, nosotros sabemos que vienen tiempos peores. Entonces, si no estamos firmes, ¿qué va a pasar? Si no tenemos un hogar bien formado, ¿qué va a pasar? Bien cimentado, con buenas bases espirituales. Qué tan rico que podamos escuchar hermanos que nos cuenten, hermana, arreglé mi altar, ya estoy haciendo el altar con 2, 3 hijos. Que otro hermano diga, hermana, comencé mi altar con mi esposo, comencé mi altar con mi hijo pequeño, y estamos sintiendo la presencia de Dios. Hermano, el Señor no se va a dejar esperar, téngalo por seguro. Téngalo por seguro, hermano, que el Señor se va a manifestar, porque eso es lo que Dios quiere. Por el enemigo, él va a dejar que las cosas sigan así, porque él vino a eso, a destruir. Pero nosotros tenemos un poder grande y maravilloso. Y mire lo que cantábamos, estamos seguros del triunfo. O sea, si yo les estuviera diciendo aquí algo de que, ay, ahora sí me encarté porque ahora van los hermanos a hacer y no van a haber resultados. No, hermanos, estoy segura en el nombre de Jesús que vamos a ver los resultados. No es de sentarnos a llorar, no es de pataletas, no, es de ir a arreglar. En el nombre de Jesús es de ir a arreglar lo que está dañado. Y hermanos, solamente la intención con la que nosotros vayamos a partir de esta noche a restaurar, a recuperar ese altar, téngalo por seguro, hermanos, que ya tenemos la victoria en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vamos a tener la victoria en nuestros hogares. Y es verdad, aquí venimos y alabamos al Señor y es algo maravilloso. ¿Cuántas veces el Señor aquí se manifiesta? Hablamos en lenguas, lloramos y es algo tan lindo, tan agradable. Y llegamos a la casa y ¿qué pasa? Con lo que acabamos de recibir. Al otro día parece como que ya se acabó esa agüita que vinimos a recibir aquí, a refrescarnos. Al otro día en la casa como que se nos terminó. Pero si nosotros, hermanos, tenemos un altar allá dispuesto, todos los días vamos a estar avivados. Todos los días vamos a tener ese altar con el Señor. Todos los días vamos a tener la bendición de Dios en el altar. Ahí está dispuesto el Señor a enviar esa bendición. Dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Es que, hermanos, no sé qué más queremos. No sé realmente qué más queremos. Lo tenemos todo. Lo tenemos todo. Es como cuando alguien
que es rico, que tiene mucha plata, se sienta a disfrutar y dice, es que lo tengo todo, ¿qué me hace falta? Si quiero un carro, lo compro. Si quiero una casa, la tengo. Si quiero comida, la mejor comida la tengo. Pensemos nosotros esta noche, ¿qué más queremos? ¿Queremos bendición? La tenemos. ¿Queremos sanidad en el nombre de Jesús? Tenemos el médico de los médicos. Queremos que Dios responda a esa necesidad física, material, lo que usted desee, hermano. Ahí está el Señor. Él está dispuesto. Él dice, no más se demoran ustedes en abrir la boca en que yo ya se la esté llenando. Entonces, hermano, qué tan bueno que en esta noche tengamos en cuenta esta pequeña reflexión que el Señor ha traído a nuestros corazones y comencemos a restaurar. Yo voy a invitarles para que estén de pie. Y usted va a pensar en ese altar que usted tiene en la casa. ¿Qué tan dañado está? No le dé miedo. Ustedes se imaginan cómo estaba ese altar cuando el profeta fue a arreglarlo, porque no eran uno ni dos los que estaban reblujando, ¿verdad? Y la Biblia dice que se golpeaban, se movían de un lado para el otro, esperando que su Dios les respondiera. O sea que ese altar tuvo que haber quedado en una ruina completa. Pero el profeta no se asustó, ¿verdad? Es más, después de que él terminó de arreglar el altar, hizo otras cosas de más para confirmar en ese altar, para que en ese altar toda esa gente viera que el poder que él tenía de ese Dios maravilloso era mayor que el que ellos tenían. Hermano, entonces vamos a restaurar el altar familiar en el nombre del Señor Jesús y vamos a ver victorias en nuestra familia. Vamos a ver cómo Dios va a comenzar a orar en esos hijos por los cuales usted ha estado orando hace mucho tiempo, por ese esposo, por esa esposa que usted está orando hace mucho tiempo. Vamos a comenzar a ver el resultado en el nombre de Jesús. 20 años duramos nosotros orando por nuestro padre para que el Señor tratara con él, pero llegó el momento donde Dios trató con él. Entonces cierre sus ojos y comience a pedirle al Señor. Dígale: Señor, deme esa fuerza, lléneme de poder, lléneme de gracia, lléneme de sabiduría, porque yo quiero llegar a restaurar el altar en mi hogar, que siempre haya un lugarcito para Dios. Hermano, qué tan rico que Dios sepa que allá en su casa Él también se puede manifestar, que no es solamente en la iglesia, sino que allá en ese rinconcito, en la sala, o allá en ese altar que usted le va a hacer al Señor allá en su cuarto, que el Señor diga: siempre puedo entrar allá y encontrar a mi hija dispuesta a recibir de las bendiciones que yo tengo para él. Levante su mano y comience a pedirle al Señor por ese altar que usted tiene en su casa,